Muy bien, en la presentación de estadística descriptiva vamos a ver cómo se hace un diagrama de caja y bigotes y cómo se calculan los cuartiles. El diagrama de caja y bigotes se ve de esta manera. Es un diagrama que se presenta generalmente de manera horizontal, como se ve aquí, aunque a veces se puede dibujar vertical. Este diagrama fue creado precisamente por John Tukey en 1977 y es un diagrama que se utiliza frecuentemente porque muestra la distribución que tienen los datos bajo las siguientes métricas. Nos presenta esta raya central que se encuentra justamente en la mediana o el cuartil 2. Nos presenta el primer cuartil o el cuartil del 25% y nos presenta el cuartil del 75%. Esto constituye la caja. Los bigotes son estos brazos que se extienden a la derecha y hacia la izquierda, y aunque aquí dice valor máximo y acá dice valor mínimo, bueno, pues esta es una de las herramientas de estadística en la cual no hay un acuerdo generalizado respecto a cómo representar todas las líneas que aparecen en el diagrama. Vamos a ver ahorita en la siguiente hoja que vamos a utilizar una representación alterna de los bigotes. Si me paso a la siguiente lámina, aquí tenemos una representación mucho más común del diagrama de caja y bigotes. Entonces tenemos la cajita que tiene en el punto central la mediana, tiene el primer cuartil y el tercer cuartil representando la cajita. La distancia que hay del primer cuartil y del tercer cuartil es el rango intercuartílico, y aquí está la principal diferencia en la forma en la cual se representa el gráfico. En este ejemplo tenemos que los bigotes están aquí. Este brazo derecho está puesto a partir del tercer cuartil 1.5 veces el rango intercuartílico, y en el brazo izquierdo está puesto del primer cuartil hacia la izquierda unos 1.5 veces el rango intercuartílico. Desde el punto de vista de una distribución normal, aquí tendríamos que está el primer cuartil y el tercer cuartil están a una distancia de 0.6745 depresiones estándar, mientras que los brazos o bigotes quedan a 2.698 depresiones estándar. Claro que esto ahorita no le damos mucha importancia porque estos valores que aparecen aquí con las sigmas están presuponiendo que los datos tienen una distribución normal. Como nosotros estamos ahorita con estadística descriptiva, simplemente nos interesa la posición de los cuartiles, primer cuartil, tercer cuartil, y de los bigotes. En la siguiente lámina, bueno, tenemos la misma representación y aquí viene cómo se calculan los cuartiles, pero vamos a verlo ahorita en un ejemplo numérico. Finalmente, en este último diagrama tenemos nuevamente esta rayita que es la mediana. Algunos paquetes estadísticos muestran, como aquí vemos, una crucecita pequeña que la pone generalmente en la media, pero no todos los paquetes representan la media en el diagrama de caja y bigotes. Aquí está mucho más claro cómo están representados los límites de la caja. Entonces la cajita tiene hacia la derecha el tercer cuartil, hacia la izquierda el primer cuartil, y tenemos dos límites que son estos brazos. Decíamos que se encuentran del tercer cuartil 1.5 veces hacia la derecha el rango intercuartílico, y del primer cuartil, aquí está mal, aquí debe ser el primer cuartil hacia la izquierda, del primer cuartil hacia la izquierda 1.5 veces el rango intercuartílico. Estos son límites que generalmente se consideran para identificar puntos atípicos o outliers, aquellos valores que caigan fuera de estos brazos o bigotes. Pues necesitamos investigarlos para ver si son valores que fueron medidos correctamente o no, o si realmente son valores que corresponden a la distribución típica. También se pueden dibujar esos extremos más externos que se dibujan como límites exteriores, que son puntos extremos precisamente,
que caerían del tercer cuartil 3 veces el rango intercuartílico a la derecha, o del primer cuartil 3 veces el rango intercuartílico a la izquierda. Lo normal que encontramos en cualquier herramienta de software es como se muestra aquí, es decir, la mediana, primer cuartil, tercer cuartil, el brazo de la derecha a 1.5 veces el rango intercuartílico y el brazo de la izquierda a 1.5 veces el rango intercuartílico a la izquierda del primer cuartil. Quiere decir que la longitud de este brazo es 1.5 veces rango intercuartílico y la longitud de este brazo es 1.5 veces el rango intercuartílico. Ahora bien, veamos cómo se calculan los cuartiles. Tengo aquí un ejemplo en Excel. En este ejemplo en Excel estoy mostrando, primero quiero mostrarles aquí abajo que existe una gran diversidad de métodos para calcular los cuartiles. Si alguien les dice, es que este es el método de calcular cuartiles, pues creo que no les está diciendo la verdad completa. Como vemos en este cuadrito, no voy a revisar fórmula por fórmula, pero aquí tenemos por lo menos 5 formas distintas de determinar los cuartiles, primero y tercero. Si viéramos, por ejemplo, lo que tiene implementado R nos puede ofrecer hasta 9, que yo he visto, 9 fórmulas distintas de calcular los cuartiles. Por lo tanto, pues nosotros vamos a adoptar la forma más común de calcularlos. Para calcular estos cuartiles, elijo esta forma, digo que es la forma más común porque es la forma en la que lo calcula Excel, la forma en la que lo calcula Megastat y algunos de los paquetes que vienen dentro de R. Bueno, el ejemplo viene de la siguiente manera. Yo tengo aquí una muestra de 50 datos, aleatoria. Aquí lo muestro sin ordenar, acá los estoy mostrando ordenados. Para hacer el cálculo en Megastat o en R no es necesario que se ordenen, para hacerlo a mano sí. Entonces aquí tengo los datos y aquí están los datos, los mismos datos pero ya ordenados. Entonces, para determinar los cuartiles hacemos lo siguiente. Primero determinamos, de acuerdo con estas fórmulas, las posiciones que deben ocupar el primer cuartil, segundo cuartil, o sea la mediana, y el tercer cuartil. Y lo calculamos con estas formulitas, .25n más .75, .50n más .5 y .75n más .25. ¿Qué es n? N es el número de datos que tenemos en este caso 50. Entonces, la posición del primer cuartil es el lugar que ocupa aquí en esta lista. El primer cuartil está en la posición 13.25. Si veo el cálculo, pues es .25 por n, que son 50, más .75. El resultado nos da 13.25. La posición de la mediana es, como vemos, .5 por la n, que son 50, más .5, nos da 25.5. Y finalmente, para el tercer cuartil, tenemos .75 por n, que es 5 por 50, más .25. Estas son las posiciones que ocupan el primero, segundo y tercer cuartil. Ahora bien, como vemos, pues no nos dio posiciones enteras. Nos dio 13.25, 25.5 y 37.75. Eso quiere decir que para el cuartil 1 tenemos que interpolar entre la posición 13 y 14. Para el cuartil 2 entre la posición 25 y 26 y para el cuartil 3 entre la posición 37 y 38. ¿Por qué? Porque aquí a 13.25 es más de 13 pero menos de 14. Aquí es 13.75 es más de 37 pero menos de 38. Ahora bien, como aquí la interpolación no puede quedar exactamente a la mitad porque vemos que el 13.25 está más cerca del 13 que del 14. El 25.5 está en la mitad entre 5 y 26, pero el 37.75 está más cerca del 38 que del 37. Entonces, quiere decir que vamos a interpolar de la siguiente forma. Para el primer cuartil, la posición 13 está ocupada por el valor 118, como vemos aquí, y la posición 14 está ocupada por el valor 123.77. Entonces, bueno, ¿cuál es el valor que debemos considerar como primer cuartil? Vamos a interpolar, y la interpolación la vamos a hacer de la siguiente manera. El valor del primer cuartil se va a encontrar entre el 13 y el 14, pero más cerca del 13. Eso quiere decir que vamos a empezar con el 118 y le vamos a agregar la cuarta parte de la distancia que hay del 118
al 123. ¿Por qué la cuarta parte? Porque la posición es 13.25, es decir, entre el 13 y el 14 avanzamos 0.25, avanzamos la cuarta parte. Por eso, del 118 al 123 avanzamos la cuarta parte. 118.58 más la cuarta parte de la distancia. Esto nos lleva al primer cuartil, que es 119.8775. Para el segundo cuartil, que es la mediana, para el segundo cuartil interpolamos entre 25 y 26, pero la posición es 25.5, entonces es exactamente la mitad entre la posición 25 y la posición 26. La posición 25 y 26, los voy a ver acá, son estos dos valores, son el 147.83 y el 152.85. Como es exactamente a la mitad, pues podríamos poner el cuartil 2. Podríamos poner el cuartil 2 como, le voy a corregir esto, podemos poner el cuartil 2 como el promedio de estos dos valores, o lo que es lo mismo, del 147.83 que está aquí, voy a avanzar la mitad de la distancia que hay entre el 147 y el 152. Entonces la diferencia me da la distancia y vamos a avanzar la mitad. ¿Por qué? Porque la posición 25.5 está exactamente a la mitad entre 25 y 26. Para el cuartil número 3, nos dio la posición 37.75, está entre 37 y 38, pero más cercana al 38. ¿Qué tanto más cercana? Pues vamos a avanzar 3/4 partes, o sea, 0.75 de la distancia que hay del 37 al 38. Viéndolos acá en la tabla, viéndolos de la tabla, todavía no llego, están, Dios mío, ya me perdí. Está aquí 37 y 38, son estos valores, 170 y 172. Los voy a poner acá están puestos, son el 170 y el 172. Entonces, para encontrar el tercer cuartil, nuestro tercer cuartil, entonces vamos a empezar en 170, pero vamos a avanzar 3/4 partes, o sea, 0.75 de la distancia que hay del 170 al 172. De las fórmulas, por ejemplo, esta, pues aquí está muy claro, es N15 más 0.75 por la distancia que hay del N15 al N16. ¿Sí? Y así hemos determinado primer cuartil, segundo cuartil, que es la mediana, y tercer cuartil. Vamos a ver cómo quedan los resultados. Los cuartiles, recordémoslos bien, son 119, 150, 171, haciéndolos lo vamos a hacer con Megastat. Entonces, me voy a complementos, Megastat, son estadísticas descriptivas, ¿sí? Y voy a poner los datos para hacer los cuartiles. Puedo tomar cualquier dato ordenado, datos sin ordenar, no es necesario que sean ordenados. Voy a tomar los datos sin ordenar, que son estos, y tomo los datos sin ordenar, y voy a elegir que me muestre pues algunos estadísticos, la media, desviación estándar, mínimo, máximo, que me muestre los cuartiles. Es importante que seleccione esta, porque aquí está la mediana, los cuartiles, estará la moda, y los valores outliers son los valores atípicos, de acuerdo a la construcción del diagrama de caja y bigotes. Le pido que haga el box plot. Box plot es el diagrama de caja y bigotes. Y déjenme ver qué más pido. Aquí no estoy pidiendo nada. De acá tampoco, bueno, podríamos calcular el sesgo, kurtosis, coeficiente de variación, para que tener los estadísticos completos, pero en este momento lo que nos interesa es el diagrama de caja y bigotes. Hagámoslo, ponemos OK, y aquí está el resultado. Son 50 datos, está la media, desviación estándar, la varianza, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, está el sesgo, la kurtosis, coeficiente de variación, y el primer cuartil queda en 119.8775, que es el mismo valor que teníamos acá, 119.8775. Sí, la mediana, que es el segundo cuartil, está en 150.34, está aquí 150.34, aplicando la fórmula. Y finalmente el tercer cuartil está en 171.6825, 171.6825. También tenemos en la salida el rango intercuartílico, pues es la diferencia entre el tercero y el primer cuartil, y no hay una moda porque no se repiten los valores.
En el diagrama de caja y bigotes, entonces tenemos que esto es la media, aquí está 150.34, aquí está el primer cuartil, ahí aparece el valor 119.8775, aquí está el tercer cuartil en 171.6825. En este diagrama de caja y bigotes, sí, nos está mostrando este extremo en 198.19, sí, que corresponde al máximo, es decir, no está dibujando este valor en el tercer cuartil más 1.5 veces el rango intercuartílico, sino que está poniendo el máximo. Bueno, esto es lo que hace Megastat. También aquí nos está poniendo el mínimo en 103.93. Sí, que ese es el valor mínimo. Para efectos de hacer nuestros cálculos a mano, sí, tendríamos que calcular aquí, tendríamos que calcular el límite superior del brazo, o sea, el bigote de la derecha, estaríamos calculando como el tercer cuartil más 1.5 veces el rango intercuartílico que está aquí. ¿Sí? Nos quedarían 249.39 y el límite inferior lo estaríamos calculando en el primer cuartil, que es este, menos 1.5 veces el rango intercuartílico, que es esto. Nos quedaría en 42.17, que obviamente pues no coincide con los valores que muestra Megastat. Pero para efectos de los cálculos que nosotros haremos, estos serían los límites que debemos nosotros colocar. Sí, también podríamos hacer el diagrama de caja y bigotes en R Commander. Yo puedo poner aquí en R Commander, déjenme traerme los datos, voy a tomar los datos de aquí del ejemplo, X sin ordenar, los voy a copiar, y control C, me voy a R Commander, en R Commander pongo datos, e importar datos desde archivo de texto, portapapeles, este es el portapapeles, los copié con los nombres, y le digo que acepte, y ya tengo aquí los datos. Voy a ponerle estadísticos, bueno, gráficas, el diagrama de caja es este, gráficas, diagrama de caja, esta es el X, opciones, pues automático, lo que me dé, y aceptar. Por aquí debe estar el diagrama. Aquí está el diagrama de caja y bigotes. Sí, aquí está la mediana, en la mediana el tercer cuartil, el primer cuartil, y también está mostrando los bigotes. Como vemos, también tampoco R me calcula los bigotes hasta 1.5 veces el rango intercuartílico. Eso tendríamos que hacerlo también a mano. ¿Sí? Y pues esto es todo, la explicación del diagrama de caja y bigotes y de el cálculo de los cuartiles.